Sabiduría de lo alto para la vida debajo del sol es el título de mi mensaje esta mañana. El título pudiera ser más específico, pero sería mucho más largo. Sería un título que reflejara como todo el contenido, sería algo como esto: la diferencia entre la sabiduría divina y la sabiduría humana es la diferencia entre el cielo y el infierno. Eso está ahí, dicho de otra forma. Lo único que ese título era muy largo, pero sería el título que mejor reflejara el contenido del mensaje. Ese título, ¿verdad? Sabiduría de lo alto para la vida debajo del sol, está muy cercano a mi corazón. La palabra sabiduría, por eso es que nuestro ministerio, ¿verdad? Hacia afuera tiene ese nombre, integridad y sabiduría. Es algo que Dios puso en mi corazón varios años antes de venir a Santo Domingo de regreso. Y al mismo tiempo es esa palabra que es tan necesaria para nuestros días. Y ciertamente pudiéramos argumentar que la sabiduría es algo que ha sido necesario a lo largo de toda la vida, y eso es verdad. Pero nuestra generación ha sido caracterizada por diferentes analistas, incluyendo no cristianos, como una generación de altos riesgos y desafíos y problemas, indefiniciones y alternativas como nunca antes. Lo cual hace mucho más necesario el hecho de que nosotros necesitemos sabiduría para vivir en tiempos turbulentos. Yo no creo que nadie pudiera argumentar en contra del hecho de que nosotros vivimos en la generación más tecnológicamente avanzada de todos los tiempos, sobre todo si tú piensas en los últimos 50 años. Y sin embargo, al mismo tiempo, yo creo que pudiera encontrar a alguien que argumente de otra forma en cuanto a lo que voy a decir, pero sería difícil. Y es que esa misma generación es la que está mostrando la mayor descomposición social y moral de manera global. Y yo quiero enfatizar eso de manera global, porque ciertamente, de nuevo, siempre ha habido algún área del planeta, alguna región, alguna ciudad como Sodoma y Gomorra que ha exhibido descomposición social, moral, pero de manera global esa es otra historia. Al presente el mundo parece colapsar, sobre todo lo que ha sido conocido como la civilización de Occidente. Leí algunas cosas no nuevas, pero algunos autores nuevos esta semana acerca de cómo ese colapso, no simplemente que va a ocurrir, sino que está ocurriendo, porque el mundo perdió su pie de apoyo, su columna de soporte, y como consecuencia hoy ha comenzado a derrumbarse paulatinamente frente a nuestros propios ojos y no lo vemos. Y yo creo que es chocante, esa es la palabra, casi contradictorio, que la generación con más conocimiento en la existencia humana, en miles de años de existencia humana, sea la generación que exhiba los mayores índices de descomposición. Leía esta semana, lo cité la semana pasada, acerca de Peter Singer, ese filósofo secular ateo, tratando de defender y promover las relaciones sexuales con animales. Al presente la gente no parece, y hombres de inteligencia no parecen saber la diferencia entre un ser humano y un animal. No pude contenerme y tuve que responderle. Y le decía que si él no sabe la diferencia entre la dignidad humana y lo que es el ser animal, que no puedo tener respeto por su opinión humana. La gente no parece saber la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y el error, lo que es moral o inmoral. Nuestra generación no parece saber cómo definir lo que es un hombre o una mujer, o lo que es una persona, o lo que es una familia, o lo que es un matrimonio, o lo que es educación sexual versus pornografía. Nuestros maestros en los colegios y en las escuelas no saben la diferencia entre educación sexual y pornografía. No quiero generalizar, pero una gran cantidad de ellos no lo conocen. Nuestra generación perdió la razón. No solamente fue que perdió la fe, no, perdió la razón. Nuestra generación ha conservado la inteligencia, pero perdió su sapiencia.
Eso es posible y lo estamos viendo. Mucha gente sabe el qué, pero ellos no saben por qué. Ellos pueden saber cómo el qué hacer, pero ellos no saben por qué deben hacer lo que van a hacer. Muchos saben lo que es una boda, el qué es una boda, pero desconocen por qué debemos casarnos, por qué Dios considera el matrimonio algo especial. Eso es saber el qué, pero no el por qué. El qué de las cosas tiene que ver con conocimiento, pero el por qué de las cosas tiene que ver con sabiduría. Y con conocimiento tú puedes organizar, tú puedes levantar una compañía, una empresa. Pero si eso es lo único que tú sabes o que tienes, con conocimiento tú no puedes organizar tu vida, tú no puedes levantar tu vida. Eso es parte del problema hoy, que tenemos mucho avance tecnológico, conocimiento tecnológico, pero luego no sabemos cómo manejar nuestra propia vida. Warren Wiersbe, a quien yo he citado varias veces a lo largo de este libro, porque es un autor que ya murió hace unos pocos años atrás, pero tiene un comentario sobre este libro muy práctico, y él dice algo como esto: todos nosotros conocemos personas muy inteligentes, casi genios, y sin embargo parecen incapaces de llevar a cabo las simples tareas de la vida. Escucha, ellos pueden manejar computadoras, pero no pueden manejar sus propias vidas. ¡Wow! Computadoras complejas, pero no pueden manejar su vida. Y ese autor termina su cita citando a Proverbios 4:7, que dice: lo principal es la sabiduría. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría. Eso lo dice Dios. Proverbios 4:7. Tú puedes levantar una empresa multimillonaria, multinacional, con conocimiento, pero tú requieres sabiduría para levantar una familia y sobre todo para levantar toda una civilización. La sabiduría o el conocimiento te permite, la sabiduría te permite construir. El conocimiento sin sabiduría solo te lleva a destruir. Destruye tu vida, destruye tu matrimonio, destruye la vida de otros. La sabiduría construye, el conocimiento sin sabiduría destruye. El conocimiento, que es donde nosotros frecuentemente enfatizamos, ponemos el énfasis hoy, te permite encontrar un trabajo, incluso con buena paga. Pero es la sabiduría de Dios que te permite encontrar la vida eterna. El trabajo va a pasar, y si no pasa el trabajo o la compañía, pasas tú. Pero la sabiduría de Dios es la que te permite encontrar la vida eterna, que será para siempre. Hemos hablado de esto en otras ocasiones, en otros contextos, pero una sola mala decisión en un solo día, en una sola conversación, en esa decisión, Adán perdió toda la sabiduría que Dios puso en él. Porque la sabiduría no es algo que tú depositas en la mente, en la memoria de alguien y permanece como el conocimiento, como ocurre con el conocimiento. La sabiduría requiere una conexión con Dios para continuar viendo la vida como la vida es. De manera que a Adán se le ofreció la verdad de parte de Dios, la fuente de verdad, y vino la serpiente y le ofreció la mentira, el padre de mentira, como le llamó el mismo Jesús, y Adán hizo el intercambio. Nadie lo forzó, fue una oferta. Aquí está la verdad, aquí está la mentira, y Adán decidió intercambiarla, y ese es el origen de la idolatría, según Pablo en Romanos 1:25. En Adán nosotros perdimos toda la sabiduría que Dios le había dado al ser humano, y nosotros reganamos eso poco a poco en Cristo y por completo al entrar en los cielos. Diferentes definiciones han circulado, han abundado acerca de lo que la sabiduría es y lo que no es.
Y una definición podría ser esta: la habilidad de ver la vida como Dios la ve, pero requiere algo más que eso. Comienza ahí, pero luego yo tengo que vivir consecuentemente con esa sabiduría. Porque aquí está la vida como Dios la ve, y sin embargo no vivimos necesariamente conforme a lo que vemos. De manera que yo necesito una conexión con Dios, en este caso vía el Espíritu que mora en nosotros, para luego de ver la vida como Dios la ve, yo pueda vivir la vida como Dios la quiere. Una vida consecuente con lo que sé. Otra manera de definir la sabiduría sería aplicar las verdades bíblicas a las diferentes circunstancias de la vida. Tenemos la misma Biblia, leemos la misma Biblia, tenemos el mismo Dios, la misma morada del Espíritu, pero no todo el mundo ve en esa Biblia lo que otros ven. Y yo recuerdo en una de las conferencias internacionales, en un tiempo de pregunta y respuesta, que alguien preguntó que por qué seguíamos escribiendo libros acerca como de las mismas cosas que están aquí, y mi respuesta fue: porque todavía no hemos agotado la sabiduría que Dios depositó aquí. Y por eso tenemos que seguir escribiendo. Esa es como la introducción a mi mensaje, una introducción liviana. Recuerda algo antes de leer el texto de hoy. La preocupación de Santiago son como varias, pero todas coinciden como en un punto. Número uno, Santiago está preocupado con el hecho de cómo es que se supone que luzca la vida cristiana. Eso es una preocupación. Número dos, todo es como muy similar, dicho de forma diferente. ¿Cómo es que se supone que un cristiano luzca? Y por otro lado, a Santiago le preocupa que gente que dice que es cristiana, esté segura que es cristiana, no sea cristiana, porque por un lado corre un gran peligro de llegar al final y no entrar, y por otro lado le podría dar una mala reputación a la fe cristiana. Por eso es que Santiago, en el capítulo 2, que vimos hace un par de mensajes atrás, él hablaba de que si tú dices que tienes fe, pero tú no tienes nada que mostrar para enseñar cómo es que tu fe luce, entonces tú no tienes fe. Tú crees que tienes fe, pero tu fe está muerta, y si está muerta no tiene salvación, y si no tiene salvación no tiene entrada. Entonces, de esa misma manera, Santiago nos ayuda a ver, si tú dices que confía en Dios, pues ¿por qué no muestra la confianza que tienes en la ley de Dios para vivir conforme a la ley de Dios? Y luego entonces en el capítulo 3, la semana pasada, al inicio, vimos que a Santiago le preocupaba cómo nosotros hablamos. ¿Cómo se supone que un cristiano hable? ¿Cómo es que luce una vida que verdaderamente tiene una fe viva, que es el capítulo 2? Y él dice, no puede ser que de la misma boca o con la misma lengua salga maldición y bendición. Santiago entiende que la forma de hablar de una persona puede dejarnos ver mucho acerca de él. De hecho, puede dejarnos ver incluso si es cristiano o no es cristiano. Maldición y bendición no deben salir de la misma boca. Entonces ahora Santiago va a usar el texto que vamos a leer como para ayudarnos a ver en la práctica, la diferencia entre la sabiduría divina y la sabiduría terrenal. Él no ofrece una definición. Él dice, mira, en la práctica una luce así y otra luce así. Ahora tú sacas la definición de ahí, de esas ilustraciones. Y vamos a leer ahora entonces del libro de Santiago, o de la carta con el nombre de Santiago, en el capítulo 3, del versículo 13 al 18. Es un texto bien corto, realmente. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Esa es una pregunta. Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. ¿Ves la diferencia? Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala.
Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla, cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Como les dije, es un texto breve, que no nos da una definición conceptual, más bien dice, mira, observa a las personas y tú te puedes dar cuenta si viven con una sabiduría terrenal o celestial. Y Santiago, en esencia, hace lo mismo que ya ha hecho en otros textos anteriores. Él hace una pregunta y él comienza con una pregunta otra vez. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Quizás Santiago está apercibido que muchos dicen ser sabios, no genios, sabios, que tienen sabiduría. Recuerda que en el texto anterior él comenzó con una advertencia. El texto anterior, la semana pasada, él comenzó diciendo que no nos apresuremos a ser maestros, porque el maestro va a ser juzgado con una mayor severidad. Quizá todavía con ese pensamiento, porque esto sigue, tú sabes, nosotros tenemos el texto dividido en versículos, pero aquello era una carta sin versículos ni capítulos. Quizá él está pensando en esos maestros y dice, bueno, si alguno dice ser sabio para enseñar, o dice tener sabiduría para ocupar alguna posición de liderazgo, sobre todo en los asuntos que tienen que ver con las cosas del Señor, entonces demuestra esa sabiduría. Demuestra por la manera como tú vives que esa sabiduría está en ti, que tu estilo de vida y tu carácter piadoso demuestren que realmente tú has recibido sabiduría de lo alto y que tú vives conforme a dicha sabiduría. Escucha cómo la Nueva Traducción Viviente lo dice, este versículo 13. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. La Nueva Biblia de las Américas simplemente dice que muestre su sabiduría por su buena conducta y sabia mansedumbre. Pero esta otra traducción nos ayuda a entender un poco más. Dice, demuéstralo viviendo una vida honesta, haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. En otras palabras, la sabiduría divina crea, desarrolla, cultiva una humildad en la persona que sale en sus obras, demuestra eso. Sabe vivir de una manera que agrada a Dios. En el griego, la palabra mansedumbre, y hemos hablado de esto en otras ocasiones también, pero les recuerdo, tenía que ver con un animal que había sido domesticado. De manera que ese animal todavía tenía todas sus energías, todos sus bríos, pero ahora era un animal manso que respondía incluso a los comandos que él había aprendido. En el caso nuestro, responderíamos a los comandos que Dios nos ha dejado en su palabra. De manera que un cristiano manso tiene todos sus impulsos y emociones bajo control, por el control del Espíritu. Por eso es que esto que Santiago tiene que decir aquí es muy compatible con las virtudes que Pablo menciona en Gálatas 5, 22, 23, del fruto del Espíritu. Cuando nuestros impulsos y deseos están fuera de control, nosotros no estamos viviendo conforme a una sabiduría divina. O quizás nunca la hemos poseído. Es posible tenerla y perderla. Salomón es el mejor ejemplo de eso. Habló con sabiduría. El pastor Luis leyó al principio la manera como él oró, pidiendo por sabiduría para manejar a su pueblo. Y luego que él perdió su conexión con Dios, en buen dominicano se volvió un 8. Hizo lo que nadie quizás llegó a hacer en muchos tiempos. Esa vida de Salomón nos deja ver que si tú pierdes tu conexión con Dios, tú eres capaz de tener hasta un harén de 1000 mujeres. Tú eres capaz de encontrarte la vida insípida. ¿Te encuentras la vida insípida? No muy atractiva, no muy gozosa, no te llena. Salomón sabe lo que es eso.
o supo lo que es eso, sin sabiduría de Dios. Hermanos, tú puedes adquirir conocimiento de una persona. Tú puedes ir a una clase y el profesor te puede enseñar, no sé, para poner algo sencillo, que 2 más 2 son siempre 4, 2 por 2 también son 4, 5 menos 1 también es 4, pero tú no puedes adquirir sabiduría de la misma manera. Tú no vas a un curso, a un retiro de 3 días, y un retiro titulado Aprende o conoce o adquiera sabiduría, y a los 3 días tú sales, wow, qué hombre o mujer más sabia. No, eso no ocurre así. Porque Eclesiastés 2:26, escrito por Salomón, cuando se había perdido o antes de perderse, dice, a la persona que le agrada, la persona que agrada a Dios, Él le ha dado sabiduría, conocimiento, mira cómo lo separa, y gozo. Dios no solamente te da la sabiduría, Dios te da la sabiduría para gozar lo que entiendes, para disfrutar lo que tú entiendes y que tú estás ahora viviendo. Te da conocimiento y luego a través de la sabiduría te enseña cómo aplicar el conocimiento a las diferentes circunstancias de la vida, pero junto con eso te dice, y eso para ti es gozoso, pero eso depende de una relación con Dios. Por eso es que no se aprende sabiduría en una conferencia de 3 días. Entonces Santiago, en el versículo 13 que leímos, que es el primero del texto, nos llama a mostrar esa sabiduría viviendo con una mansedumbre sabia. Ahora, uno pudiera decir, una mansedumbre sabia, ¿qué es eso? Bueno, yo creo que, no sé qué Santiago tiene en mente, ¿verdad? Pero lo que estoy pensando, que cuando habla de una mansedumbre sabia, está tratando de decir una mansedumbre que Dios ha cultivado, porque a veces personas muy pasivas, que no hacen gran cosa, lucen como mansos. Pero eso es más como menso que manso. Tampoco es timidez del que vive amarrado por sus temores. Esa no es la mansedumbre. Esta mansedumbre es sabia. Sabe el qué y sabe el por qué de las cosas. Es algo que viene de lo alto. Dios provee la mansedumbre o la sabiduría que me hace manso de manera sabia, valga la redundancia. Me hace manso. Dios provee la sabiduría que me hace manso, pero de manera sabia. Ok, déjame ver. Dios provee la sabiduría que me hace manso. O sea que Dios es quien provee la mansedumbre sabia. ¿Cierto? Bueno, eso fue lo que Cristo dijo. Aprended de mí que soy manso y humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y entonces encontrarás paz para vuestras almas. La mansedumbre es el fruto de ser sabio, pero la mansedumbre viene de Dios también. Ya Cristo me dijo que es de Él que tengo que aprenderla. Y esas dos virtudes son parecidas, son como 2 caras de una misma moneda, pero reflejan aspectos distintos. La humildad, yo pudiera ser una persona humilde y tú no saberlo, porque la humildad es una condición, una disposición interna. Incluso es una como disposición mental, no te crees superior, no te crees mejor. No tienen que darte el primer lugar, no tienen que aprobarte todo lo que tú piensas. Pero quizá nadie sabe eso. Pero la mansedumbre es la reflexión externa de la humildad interna. Entonces Cristo dice, aprende ambas cosas de mí. Pero como dice el refrán, ¿verdad? Resulta y viene a ser que la mansedumbre que Santiago habla es una de las virtudes del fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23. Por eso es que viene de arriba. Es que esto lo produce el Espíritu. El Espíritu que mora en ti, cuando tú estás leyendo y estás obedeciendo, el Espíritu te va guiando en entender y luego aplicar. Esto va creando en ti una mansedumbre que es una de las virtudes del fruto del Espíritu. Ahora entiendo por qué está en unos y no en otros, incluyendo de cristianos. Pero para Santiago, una vida que no exhibe las cualidades de un cristiano no está siendo dirigida por el Espíritu.
Y si no está siendo dirigida por el Espíritu, una de dos, o hay una deficiencia del fruto del Espíritu, lo cual es posible porque quizás no tengo la madurez suficiente, no una insuficiencia del Espíritu, una insuficiencia del fruto del Espíritu, o no hay Espíritu morando en mí, que es lo que a Santiago le preocupa. Entonces Santiago menciona 4 características más en el versículo 14, el próximo versículo, de la sabiduría que no viene de arriba, de la sabiduría terrenal. Dice, pero si tienes celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. 1, celos amargos. 2, ambición personal. 3, arrogancia u orgullo. Y 4, el engaño o las mentiras. Vamos a verla rápidamente, cada una de ellos. Celos amargos, hay otras traducciones que habla de envidia amarga. Y de hecho, buscando en fuentes del lenguaje original, ambas traducciones son válidas. La envidia quizás nos ayuda un poco más a entender, porque la persona envidiosa desea lo que otros tienen. O cuando alguien recibe algo que yo no recibo, me siento mal. Me molesta, me irrita. Puede ser un don que Dios haya dado. Puede ser una posición de liderazgo, de pastor o de diácono, de lo que tú quieras, o de maestro, pero a mí no me lo dieron. No puede ser una diferencia de ingreso, lo que tú quieras, pero cuando otro tiene algo que yo no tengo, aunque yo hubiese estado bien hasta ayer, si me enteré hoy, ya hoy yo estoy molesto. Esa es la envidia. La persona envidiosa vive preguntando, ¿por qué el otro tiene lo que yo no tengo? ¿Por qué el otro recibe lo que yo no recibo? Y cuando eso no se resuelve, entonces me lleva a la amargura. Esa es la envidia amarga de que habla Santiago en el texto de hoy. Ese es el resultado. Pero esa persona que tiene esa envidia amarga tiene la segunda cualidad o vicio que Santiago menciona, ambición personal. Claro, porque es egoísta. Para tú tener envidia, tienes que ser egoísta, no lo puedes ser de otra manera. Entonces, Santiago nos dice que el mundo puede instruirte a vivir así, pero tiene que saber que cuando vive de esa manera, no solamente está transgrediendo la ley de Dios, pero la manera como está viviendo allá arriba no está complaciendo a nadie. Y esa persona egoísta, entonces, es arrogante, orgullosa, que es la tercera característica que Santiago menciona. Claro, porque la persona egoísta, por definición, va a ser orgullosa. Sus opiniones son mejores, sus decisiones son mejores. De hecho, todo el mundo debiera pensar conforme a como él o ella piensa y debiera seguir las decisiones que él o ella toma. La persona egoísta se cree mejor que otros porque como está centrada en él o ella, no ve las cualidades o progreso o madurez de otros. Y de ahí que se considera superior. Y Santiago dice, eso es típico de la sabiduría terrenal. Y la cuarta característica que Santiago menciona en el versículo 14 es la habilidad de mentir. La mentira es típica de la sabiduría del mundo y comenzó en el jardín del Edén hace mucho tiempo atrás. Y Santiago califica de manera clara esta sabiduría que yo acabo de caracterizar de esta manera en el próximo versículo 15. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Esa sabiduría, cuando nosotros tenemos celo, ambición personal, envidia amarga, cuando nosotros mentimos, eso es diabólico, dice Santiago. Por eso decía Steve Lawson recientemente que nosotros nunca nos parecemos más a Satanás que cuando nosotros mentimos. ¿Alguien que no haya mentido que levante la mano? ¿Alguien que no haya mentido cientos de veces? Santiago dice, cada vez que lo has hecho, ¿tú te pareces a Satanás? Claro, él es el padre de mentira. No es a Cristo, que es la personificación de
la verdad. Escucha cómo Jesús nos ayuda en Juan 8:44 a entender esto. Dice, ustedes son de su padre el diablo, le dijo. ¿Cómo te gustaría que se parara aquí una persona que dice ser el Mesías a este grupo entero y dice, ¿sabe que ustedes son de su padre el diablo? Wow. Es una mansedumbre rara eso. Y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio. Claro, porque la mentira lo único que puede hacer es destruir y matar. Y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Satanás no dice la verdad porque él no tiene y no te puede dar lo que él no tiene. No hay verdad en él. Si alguna vez él te dice algo de verdad, él tiene un propósito mentiroso detrás. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Cuando Dios habla verdad, habla de su propia naturaleza. Cuando Satanás habla mentira, habla de su propia naturaleza. Cuando nosotros hablamos mentira, hablamos de nuestra naturaleza caída, carnal, todavía en vía de regeneración. Cuando la hablamos, cuando la vivimos, cuando la abrazamos. Por eso que Santiago dice, esa sabiduría es terrenal, es natural y es diabólica. La palabra terrenal nos hace pensar en este mundo. Hermanos, este mundo nos enseña de múltiples maneras cómo vivir diabólicamente. O sea, cómo vivir de una forma que agrada al príncipe de la potestad del aire y desagrada al Dios creador. Cuando algo surge, tu reacción más inmediata para defender algo, para encubrir algo, para quedar bien delante de alguien, es la mentira. Y cuando eso ocurre, habla de tu propia naturaleza. Este mundo nos bombardea continuamente a través de todo lo que vemos y oímos. Una filosofía materialista que pone importancia en las cosas materiales de este mundo. Pragmática, lo que si funciona está bien. Clasista, donde las clases, ¿verdad? De acuerdo, a veces por raza, a veces por nivel económico, son consideradas como mejores o superiores. El mundo nos transmite una sabiduría egoísta, prejuiciada, competitiva. Vivimos compitiendo. Por eso que queremos los primeros lugares, o queremos que se nos apruebe, o se nos aplaude, o que consideren mi opinión como buena y válida todo el tiempo. Es una sabiduría porfiada que vive peleando, y sobre todo en nuestros días. ¡Qué terca! Esa es la sabiduría. No importa quién tú seas y no importa dónde vivas, estamos rodeados y bombardeados de eso y nuestra mente es impactada por esos valores, incluyendo la mente de quien habla. Y esto es lo único que nos puede deconstruir mucho de lo que esa otra mentira ha construido en nosotros, de lunes a sábado. Santiago dice, esa sabiduría que llama terrenal, es también natural. El hombre natural no entiende las cosas de Dios, le dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 1. El hombre natural, esta sabiduría es natural, esta sabiduría es del hombre que no conoce a Dios, que no posee a Dios. Pero también pudiéramos pensar con la palabra natural, no estoy diciendo que Santiago quiso decir esto que voy a decir, pero podemos pensar. Yo pensé por lo menos, bueno, pero también es como natural que la sabiduría que tenemos, porque es natural de la naturaleza caída. Las pasiones de la carne son naturales a la naturaleza caída. Son estas pasiones que cuando se incendian nos llevan, nos arrastran, nos seducen. Y la sabiduría del mundo realmente es muy sensorial. Es muy típica de lo que mis sentidos... Oigo cosas y me siento atraído. Veo cosas y me siento atraído. Toco cosas y me siento motivado, estimulado. Es muy típico, ¿verdad?, de la sexualidad humana a partir de Génesis 3. Entonces es terrenal, es natural, pero Santiago dice que es diabólica. Que nosotros copiamos del mundo aquello que con lo que Satanás ha infiltrado el mundo, con aquello que Satanás ha puesto en el mundo, ha enterrado en el mundo.
ha ido cosechando en ese mundo. Y nosotros tenemos que librar una batalla contra 3 enemigos que hemos mencionado en otras ocasiones. Contra el mundo, contra Satanás, y la peor de las 3 es contra mi naturaleza carnal, con la que yo me acuesto y yo me levanto. Ese es tu peor enemigo, no es el otro. Y esa naturaleza diabólica o sabiduría diabólica, tú la ves reflejada. ¿Cómo trabaja? Tú la ves reflejada en el Génesis 3. Mientras más años pasan, más me encuentro volviendo al Génesis 3. Esa sabiduría del mundo es maquinadora. En inglés dirían scheming. Es alguien que maquina y manipula para que lo que él o ella está haciendo no se sepa. Es algo encubierto. Encubre mis intenciones. Es una sabiduría astuta. Mucha gente dice, fulano es muy sabio, pero no se están dando cuenta que a lo que él está llamando sabiduría es astucia del mundo. Es una astucia, y tú la ves en la serpiente, tuvo una astucia para acercarse a la primera persona. Y tú sabes cómo se acercó, de la manera más inocente. Tú sabes cómo ocurre contigo y conmigo. Viene alguien de la manera más inocente y te hace una pregunta aparentemente inocente, y la serpiente vino con que Dios ha dicho que no debe comer de ningún árbol del huerto, como si él no supiera la respuesta. Esa es la sabiduría del mundo, es encubridora. Eso mismo hizo Judas. ¿Seré yo maestro? En serio, Judas. Tú has hecho un acuerdo con los principales sacerdotes y tú lo vas a vender en unas horas por 30 monedas de plata, y tú tienes las agallas de decirle al maestro, ¿seré yo maestro? Esa es la sabiduría del mundo. Maquinadora. Calcula cada paso que va a dar. Incluso calcula, si doy este paso y me responde de esta manera, ¿cómo voy a dar el otro paso? Eso es como Satanás lo tiene en su mente. Y la sabiduría del mundo sabe esperar, como la presa que sabe esperar con calma para cuando asestar su golpe. Y así pasó en el jardín del Edén. Esa fue la sabiduría de Judas. El resultado de eso, en el jardín del Edén y en el resto del mundo, es confusión y destrucción. Y eso es lo que Judas dice. El versículo 16, cuando está como concluyendo acerca de la sabiduría del mundo, él dice, porque donde hay celos y ambición personal, ahí comenzó él, allí hay confusión y toda cosa mala, toda malicia, toda iniquidad. El conflicto del Medio Oriente comenzó en el Edén. Los conflictos matrimoniales de hoy comenzaron en el Edén. Los conflictos con los hijos hoy comenzaron todos en el Edén. ¿Sabes qué? Cuando una primera pareja, que es como el árbol de todos nosotros, abrazó la mentira y abrazó la sabiduría humana, terrenal, natural, diabólica, y la abrazó del mismo Satanás. Y el resultado es exactamente lo que Santiago está describiendo. Hay confusión y toda cosa mala, toda iniquidad, toda guerra, toda muerte, todo homicidio. Tuvo el origen en el intercambio de la verdad por la mentira. Y así ocurre en tu vida y así ocurre en la mía. La palabra traducida como confusión aquí en el texto de Santiago significa desorden. Como en el Génesis, como en la Torre de Babel. Inestabilidad. Como lo que Pablo describe acerca de la iglesia de Corinto cuando él escribe su segunda carta, ahora ya no la primera, en 12:20. Escucha lo que Pablo dice. Pues temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre. ¿Qué es lo que va a encontrar Pablo? Y que a ustedes no les gustará mi reacción. Escucha. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. Pero todo eso fue de lo que leímos en Santiago. Arrogancia, celos, egoísmo,
conducta desordenada. El resultado de todo eso, Santiago dijo que era, ¿qué cosa? Confusión. Ahí está, esta iglesia vivía en una completa confusión. No parecía ni siquiera una iglesia. El temor de Pablo es que me voy a encontrar lo que me han dicho: pelea, celo, enojo, egoísmo, calumnia, chisme, arrogancia y conducta desordenada. Así luce el mundo hoy, pero sabes que la única razón por la que el mundo de hoy luce así entero, de manera global, es porque las familias que lo componen así mismo están de manera global, porque los individuos que componen las familias están así de manera global en su interior. Como dice el puritano Thomas Mason, no hay nada que tú veas en la vida de alguien, incluyendo la mía, que no haya estado primero en el corazón de esa misma persona. El mundo está así porque el mundo interior del hombre está así mismo. Nada que tú veas en la vida de alguien o en la tuya no ha estado primero en tu corazón. Todo comienza con una persona y esa persona somos tú y yo. De manera que la sabiduría que Santiago está hablando como terrenal crea división, pleito, enemistad y contienda y finalmente destrucción. A eso vino Satanás. Y Pablo reprendió a la iglesia de Corinto por eso mismo precisamente. Y el mundo entero hoy vive confundido, pero la confusión lo trae o la trae simplemente el intercambio de las verdades que ya Dios ha revelado acerca de lo que es un hombre, una mujer, un matrimonio, una familia, lo bueno, lo malo, el error, la verdad, lo moral, lo inmoral. Hemos hecho el cambio. Santiago dice, pero hay otra sabiduría. Santiago dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente, es como todo lo opuesto, escucha, pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación ni hipocresía. En otras palabras, la sabiduría de Dios produce una vida de excelencia moral. De excelencia moral. La persona es caracterizada por otros que lo ven vivir. Recuerda que Santiago me está diciendo cómo es que luce ante los demás, que otros lo ven y dicen, no, ese es un hombre o una mujer de excelencia moral. Eso es un hombre de una vida de santidad. La otra vida, la otra sabiduría, mejor dicho, produce una vida de inmoralidad. Santiago dice en 4:4, no vamos para allá hoy, pero te lo voy a mencionar para cuando lleguemos allá, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y si hay algo que la iglesia contemporánea ha querido hacer, tratando de mantenerse relevante, es hacerse amigo del mundo. Y Dios dice, tú eres una iglesia adúltera. Porque eso implica enemistad conmigo. Nosotros es como el agua y el aceite, dice Dios. El mundo y yo no nos juntamos. Si el mundo lo perdió Satanás, estoy tratando de rescatarlo. Pablo nos habla en 1 Corintios 1, 20 y 3, 19, que la sabiduría de este mundo es necedad ante los ojos de Dios. Es un necio. Y tú sabes que el necio es aquel que dice no hay Dios. En otras palabras, la sabiduría del mundo la tiene aquel que vive como si no hubiera Dios, no hubiera juez. La sabiduría del mundo es fruto de la razón. La sabiduría de Dios es fruto de la revelación. Son dos seres, pero no se parecen. La sabiduría del mundo tiene que ver con la razón del ser humano. La sabiduría de Dios tiene que ver con la revelación del ser divino, de Dios. Mientras que la sabiduría del mundo es egoísta, engañosa, encubridora, mentirosa, divisiva, la del cielo es pura. No vive para el momento. No es egoísta, no, porque es pura. No es sensorial, porque no opera simplemente conforme a los deseos de sus sentidos o los deseos que sus sentidos disparan. Es pura porque carece de segundas intenciones como la de la serpiente o la de Judas. Considera de qué forma los demás son afectados. Por eso es pura, porque no simplemente actúa, sino si yo doy este paso, ¿cómo va a afectar eso la vida de este otro o la vida de la iglesia o la reputación de la vida de la iglesia? Como es pura, no negocia la verdad. Vive en la verdad, abraza la verdad, no negocia la verdad en ninguna de sus expresiones, ni pequeña ni grande.
Además, dice Santiago, que es pacífica, porque procura la unidad. La sabiduría de Dios nos quiere unir. La sabiduría del mundo y la misma de Satanás nos quiere dividir. Tú sabes bien que la sabiduría del mundo, la sabiduría de Satanás, ¿sabes lo que hizo? Nos irreconcilió con Dios. Adán y Eva estaban bien y los dividió de Dios. Y tuvo que venir el segundo Adán, Cristo, a reconciliarnos con Dios. La sabiduría de Dios nos une, nos reconcilia. La del mundo, la de Satanás, nos irreconcilia, nos divide. Por eso que Santiago dice que es pacífica. El padre de mentira nos divide del Creador. La fuente de verdad, la personificación de la verdad, Cristo, nos une al Creador. ¿Tú ves la diferencia? Santiago dice, esa sabiduría también es amable. Pero esa amabilidad no es debilidad, ni es comprometedora. Es una amabilidad firme. Tú sabes que Cristo, nadie ha podido ser más manso y más humilde que Cristo, pero era firme. Alguien caracterizó a Abraham Lincoln que caracterizó el carácter de Lincoln como de acero de terciopelo. ¿No hay un acero como terciopelo? Como que esas dos cosas no van. Pero eso implica que era amable, gentil y firme al mismo tiempo. Santiago dice, también es condescendiente. Toma en cuenta a la otra persona. Toma en cuenta si lo vas a dañar, a herir. Si lo vas a aplastar, a destruir. ¿Tú te imaginas lo fácil que sería vivir con una persona que sea condescendiente hacia ti? ¿Tú no crees que sería fácil vivir con esa persona? Imagínate entonces si tú fueras condescendiente hacia esa otra persona. Sería una convivencia extraordinaria. Santiago dice, porque el Dios de nosotros es extraordinario. Y eso es lo que él anda buscando. Él anda buscando que el mundo viva como el cielo vive. Por eso es condescendiente. No es una persona testaruda. No es intransigente, no es terca, no es inflexible. Porque está llena de la sabiduría de Dios. Está llena de misericordia, dice Santiago también. Cristo exhibió, o sea, la sabiduría llena de misericordia que Cristo exhibió, no lo eximió de reprender y confrontar a los escribas y fariseos. Exhibió una cosa, pero no lo eximió de otra. Y eso es importante que lo conozcamos, que no es una misericordia sin límites. No, porque la justicia balancea, equilibra dicha misericordia. Está llena de buenos frutos, dice Santiago. Mira cómo, te voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, cómo Cristo habló de estos frutos. Yo creo que esta traducción lo tiene bastante claro. Mateo 7, Sermón del Monte, 15 al 20. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas. Tú ves cómo viene la mentira diabólica. Falsos profetas vienen disfrazados de manera inofensivos, pero en realidad son lobos feroces. Puede identificarlo por su fruto. Tú ves la necesidad de conocer los frutos. Puede identificarlo por su fruto, es decir, de la manera en que se comportan. ¿Ves el estilo de vida ahí? ¿Acaso puedes recoger uva de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Ese es el infierno. Así es. De la misma manera que escucha ahora, de la misma manera que puede identificar un árbol por su fruto, puede identificar a la gente por sus acciones. Eso es Santiago 1:01. No me hable de que tú tienes fe y no tienes obras. Enséñame tus obras, porque cuando yo vea tus obras, ahora yo voy a poder identificar a la gente por sus acciones. Finalmente, Santiago dice que esa sabiduría es sin vacilación, sin hipocresía, en otras palabras, sin engaño. La palabra hipocresía en el griego antiguo se usaba para referirse a alguien que se ponía una máscara, una careta, y iba luego a actuar delante de personas como un actor.
Eso es lo que es un hipócrita. Él es un actor. Él es una cosa en público, pero en privado él se quita la careta y luce de otra forma. Uno podía saber, le toma una foto en privado y una foto en público y tú no sabes que esas dos personas son la misma persona. Sin hipocresía, dice Santiago, es veraz. Y eso es lo que Pablo dice. Cuando él quiso defender su testimonio delante de los corintios, escucha cómo Pablo lo hace en su segunda carta, capítulo 1, versículo 12. Nuestra satisfacción es esta. Aquí es que yo estoy en paz. El testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. Cuando Pablo quiere hablar con qué tipo de sabiduría él se condujo, hace alusión a su estilo de vida. Y dice claramente, el testimonio de mi conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en sabiduría carnal. ¿En cuál sabiduría? En la sabiduría divina, celestial. Nos hemos conducido, estilo de vida, en el mundo y especialmente hacia ustedes. Y Santiago concluye, y la semilla cuyo fruto es la justicia, o sea, lo que siembras y luego las acciones, las obras, el estilo de vida, es la justicia, léase la excelencia moral, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Aquellos que hacen la paz, que están viviendo conforme a la sabiduría celestial, cuando tratan de sembrar sus obras, cuando tratan de sembrar su estilo de vida para que fructifique, lo hacen en paz. No creando división, ni trifulcas, y pleitos, y celos, y envidia, y división. Nada de eso. De manera, hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos dé sabiduría para nosotros. Primero, que Dios nos dé su espíritu, porque quizás no lo tenemos. Y para eso necesito salvación. Segundo, que si ya tengo el espíritu, entonces que Dios me permita rendirme, vaciarme, para que el espíritu me llene, para que entonces yo pueda ver la sabiduría celestial y vivir en el mundo terrenal debajo del sol, conforme a la sabiduría, porque se me dio de allá arriba para que viva aquí abajo. No es que voy a vivir con pajaritos en el aire ahora tratando de imaginar que vivo en el cielo. No, todavía no vivo allá. Es el no todavía. Es ahora, pero no todavía. El reino de los cielos es aquí ahora, pero no todavía, al mismo tiempo. Pero es para vivir la vida debajo del sol. Y donde tú tienes que anclar tu vida es en Cristo. Él está tu sabiduría, pero es quien al mismo tiempo puede permitir que tú no seas desarraigado. Porque créeme, que hombres con mejores obras que cualquiera de nosotros terminaron negando la fe y afirmando en su lecho casi de muerte que Cristo era su mejor amigo, lo mejor que le había ocurrido, y al mismo tiempo siendo incapaz de confesarlo como Señor y Salvador. Es el testimonio de Templeton, compañero evangelista de Billy Graham, al final de los años 40, principio de los años 50. Testificaba de que Cristo era la mejor persona que había venido al mundo, lo mejor que le había pasado, pero cuando tenía que ver con su salvación dijo, ya he dicho lo suficiente, ahí se quedó, y así murió, irreconciliado. Que eso no sea tu suerte ni la mía. Padre, leí esta semana con detalles acerca de la vida de Templeton y lágrimas venían a mis ojos de pensar cómo una persona puede confesarte y llevar a otros a tus pies y terminar condenado. Ayúdanos a vivir tu vida, entregar la nuestra por completo. Señor, si hay alguien aquí
que tiene dudas de su salvación o está seguro de que no tiene salvación, Señor, en este momento yo te pido que tú le des convicción de pecado, deseo de arrepentirse, de pedir perdón, de entregar su vida, de confesar la obra de Cristo a su favor, de saber que no hay nada ni nadie que lo pueda salvar debajo del cielo, que solamente la sangre de Cristo derramada para el perdón de pecadores, por gracia y con su confianza puesta en ti, es lo único que puede levantarlo de la condenación a la salvación. Danos tu llenura, oh Dios, para que tú puedas ser glorificado, pero nosotros seremos bendecidos. En tu nombre. Amén. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.